Investigación psicoanalítica sobre artistas suicidas. ¿Me permiten el inalámbrico, por favor? ¿Me prestan el inalámbrico? Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos. Gracias a los que vienen de lejos, a los colegas de Culiacán, a los colegas de Mérida. Muchas gracias por el esfuerzo de estar aquí. Gracias también a los colegas de Ciudad de México, a los que vienen de las diferentes universidades, a nuestros alumnos y exalumnos del Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social. Gracias y bienvenidos. A los papás de nuestros alumnos y exalumnos, gracias por estar aquí. Y a todos y cada uno de ustedes. Y quiero agradecer nuevamente al doctor Jorge Montoya Carrasquilla, nuestro invitado internacional que está presente aquí en el podio, y al doctor González. En especial quiero agradecerle también que nos acompañe en el podio y su apoyo en la elaboración de este trabajo. Voy a presentarles el tema investigación psicoanalítica sobre el artista suicida, y vamos a empezar con este fragmento de un video. Adelante, por favor. Thea, what am I in the eyes of most people? ¿Ya lo reconocieron? Por primera vez, todo estaba saliendo bien para Vincent van Gogh. Acababa de vender su primera pintura y ha sido llamado por los críticos el genio del futuro. Pintaba como un demonio una pintura por día. ¿Oyeron eso? Una de Una ellas, pintura esta, por día. Trigal con cuervos, era una obra maestra revolucionaria. Es la pintura con la que comienza el arte moderno. Semanas después, el hombre que la había creado se suicidó. ¿Pero por qué lo haría? Vincent tuvo la infantil creencia toda su vida de que su revolución de arte sería vista por todos. ¿Fue el campo de trigo un grito de angustiosa frustración de que nunca lograría su visión en la pintura? ¿O acaso fue un grito de triunfo porque lo había logrado finalmente? Esta clase de pintura, turbulenta, bramante e inconteniblemente emocional, era el nuevo arte para la gente. Hasta ahí, por favor. Bueno, pues vamos a hablar de por qué se suicidó Vincent van Gogh. Vamos a hacer una investigación psicoanalítica, empezando por hablar del suicidio, que como ya se dijo es un problema de salud pública, al igual que la depresión en nuestro país, pero a nivel mundial también. Y en efecto la Federación Mundial de Salud Mental mandó, en los comunicados que nos manda cada 10 de octubre, que es el Día Mundial de la Salud Mental, nos mandaba esta estadística de que cada 40 segundos se suicida alguien en alguna parte del mundo. Bueno, eso nos habla de la dimensión del problema. Y en México, de 1990 a la fecha, se ha incrementado en un 650% el suicidio en adolescentes. O sea, tenemos también que atender a los adolescentes porque son una población en riesgo. El suicidio se entiende como el acto por el cual una persona se provoca la muerte de manera deliberada. La víctima y el victimario son la misma persona. Las personas que piensan en el suicidio pueden tener varias motivaciones. Entre los sentimientos que tienen, primero se sienten solas, están aisladas y se sienten muy incomprendidas, están tristes y no tienen con quién compartirlo. Y como menciona el doctor Jorge Montoya, la desesperanza es una variable clave que une a la depresión al suicidio y puede anticiparnos que hay más probabilidades de suicidio cuando se pierde la esperanza. El suicidio viene siendo el punto en el cual el sujeto llega buscando una forma de sacar una emoción que se le ha vuelto insoportable, sea tristeza, miedo, culpa, vergüenza, ira, y entonces el suicidio se vuelve un canal a través del cual darle salida a esa emoción. El suicida, por lo general, puede estar atravesando cambios de diversos tipos que no está pudiendo
acomodar en su vida, no se está pudiendo adaptar a dichos cambios y siente que pierde el control de su vida. Es un intento fallido, claro está, de recuperar el control sobre su vida. Además, entre algunas de las cosas que sienten los suicidas es que son una carga para su familia, entonces ya no tendrán, una de las palabras que dicen es ya no tendrán que aguantarme mucho tiempo, viven con una sensación, y esto es importante, una sensación de maldad interna, subjetiva, no necesariamente es real, pero el suicidio se vuelve una forma de expiar la culpa que les causa esta sensación de maldad. Y también pueden estar motivados por el deseo de reunirse con un ser querido perdido, sea un amigo, un pariente, una madre, un padre o incluso una mascota que haya muerto, y entonces la fantasía es que si me muero, si me suicido, me vuelvo a reunir con ese ser querido. Los factores de riesgo de suicidio que hay que tomar en cuenta son intentos previos. Desde intentos previos hay actos incluso de microsuicidio, ¿no? Gente que se pone en riesgo, que se accidenta, que se corta, que son actos que también nos pueden dar cuenta de un elemento una pulsión autodestructiva. Una historia familiar de suicidio o depresión que veremos en Van Gogh que sí existía. Consumen alcohol o drogas. En el caso de Van Gogh, él consumía grandes cantidades de ajenjo y pasaba largas horas bajo el sol pintando, a veces sin comer. Entonces imagínense cómo se iba potencializando el riesgo. Víctima de algún tipo de abuso, esto es para víctimas de abuso sexual infantil o físico. Se viven peleas, divorcios o violencia doméstica, y puede haber pérdidas o cambios importantes en su vida, los cuales había en la vida de Van Gogh. Vamos a hablar brevemente acerca del miedo al derrumbe, que es un concepto de Donald Winnicott, un pediatra y psicoanalista, que hablaba de estas personas que sienten un miedo al derrumbe, pero que están sintiendo un miedo como si algo les fuera a pasar, que les va a hacer sentir este colapso o quiebra, pero que en realidad es algo que ya vivieron siendo bebés, en un momento en que aún vivían indiferenciados de mamá, que no tenían una representación mental para saber qué les estaba pasando, pero a quienes les faltó sostén, en un momento de mucha dependencia. Entonces el miedo al derrumbe viene siendo el miedo a volver a vivir algo que vivieron allá y entonces, ¿sí? Suele presentarse en personas con estructura más de tipo psicótico que neurótico, y sería el equivalente, el miedo al derrumbe en los psicóticos sería el equivalente de lo vivido, no pensado o no recordado por los neuróticos, ¿sí? O sea, este miedo nos habla de una experiencia muy temprana en donde falló la organización defensiva del yo, pero en ese momento las defensas estaban dadas por la madre. O sea, una madre responsiva, atenta, que está pendiente de las necesidades de su hijo, que lo sabe manejar, es una madre que evita este tipo de temores al derrumbe. Pero una madre deprimida, derrumbada ella misma por algún dolor emocional, que no es responsiva a lo que su bebé necesita, que no lo puede ir acompañando en el desarrollo y adaptarse a las necesidades cambiantes de su bebé, es una madre que va entonces a soltarlo, por decir así, y va a dejar a su hijo derrumbado. Esto ya se los dije, ¿sí? Entonces, es la experiencia de no haber sido sostenido en la dependencia absoluta infantil por una madre disponible afectivamente. Les voy a hablar de algunos datos importantes sobre la vida de Van Gogh para que lo ubiquemos. Vincent Van Gogh nació el 30 de marzo, acaba de ser el aniversario de su nacimiento, 30 de marzo de 1853, en una pequeña población holandesa. Nació un año después de que su hermano, y con el mismo nombre, Vincent Van Gogh, llegara al mundo muerto. Entonces, varias veces acompañaba a su padre, quien era pastor y que trabajaba en una iglesia cercana, a donde descansaban los restos de su hermano muerto. ¿Cuántas veces, les pregunto yo, habrá visto Vincent la lápida con su propio nombre, identificándose con ese hermano muerto? ¿Sí? ¿Cuántas veces no sintió la tristeza de saber que hubo un hermano que nació antes que él con el mismo nombre? Y como si dijéramos que, por decirlo coloquialmente, cargaba con ese muerto. ¿Y cómo se encontró con la madre cuando él nació? Muy seguramente con una madre deprimida, derrumbada por el dolor, poco disponible para atender sus necesidades. Derrumbada a su vez por ese dolor, ¿no? Entonces, bueno, además de que era una madre deprimida y derrumbada, tuvo
otros hermanos. En total tuvo 1, 2, 3, 4, 5 hermanos más. Fueron 7 en total, contando al hermano muerto. Y miren, aquí esta es Ana, Teo, que fue su hermano con quien se sostuvo, con quienes se sostenían mutuamente, porque Teo también era un deprimido y tenía excesos de melancolía. Elizabeth, que fue otra de las hermanas. Wilhelmina, que por cierto era tocaya de Vincent, porque era Vincent Wilhelm Van Gogh, ella era Wilhelmina, pero ella estuvo encerrada 40 años en un hospital mental por episodios de psicosis. Y Cornelius, el menor, esta tache que se ve en la parte de atrás, es porque también murió por suicidio. Entonces, bueno, aquí ya nos da cuenta de la historia familiar de depresión y suicidio. Hay el antecedente de una tía epiléptica. En esa época no había una distinción clara entre epilepsia y trastorno maníaco depresivo, y otro tío paterno que también se suicidó. Como niño era colérico, testarudo, compasivo, tímido, no entraba fácilmente en contacto con los niños de su edad. A los 11 años hizo su primer dibujo y demostró que tenía una gran capacidad de observar profundamente la naturaleza, y la naturaleza se iba a volver un símbolo recurrente en su obra, muy importante por cierto, en sus paisajes. Estudió, su bachillerato sería el equivalente, y se fue a trabajar a una galería de arte en La Haya, y posteriormente lo mandaron a la sucursal en Londres, que era una sucursal importante, pero duró poco tiempo, porque ¿qué creen? Que regañaba a los clientes, les decía, no, eso no lo debería usted estar comprando, eso es de muy mal gusto. Pues lo acabaron corriendo. ¿Sí? O sea, fíjense cómo ya daba cuenta de este carácter colérico, poco tolerante, conflictivo. Entonces pues lo despidieron de él. Y para ese entonces él era huésped en una casa de huéspedes en Londres, y se enamoró de la hija de la casera, que se llamaba Eugenia. Eugenia acababa de perder a su prometido porque se le murió. Entonces, bueno, pudiéramos decir que ella estaba derrumbada. Se acercó a ella, la quiso enamorar, y ella lo rechazó rotundamente. Y él más insistía, pero ¿por qué no? A ver, mira, pero... Y entonces menos quería ella. Y entonces acabaron por correr. Entonces, finalmente aquí vemos cómo tenía esta dificultad para relacionarse con mujeres que fueran responsivas, que estuvieran disponibles afectivamente. Entonces regresa al hogar familiar, pero bueno, ya empieza a tener fricciones en su familia. Esa es Eugenia Loyer. Entonces, bueno, se decide, desilusionado por ese amor no correspondido, a estudiar, a meterse de evangelista, y lo mandan a la región del Guasmes, en Bélgica, a trabajar con los mineros. Y entonces descubre con mucha tristeza las condiciones tan miserables en las que vivían estos mineros, y se compadece de ellos y les empieza a regalar sus cosas y empieza a sobrepasar sus tareas de misionero. Y entonces a la congregación le indigna mucho y lo corre, ¿sí? Diciendo, no, usted no es buen orador. Pero no, en realidad es que no estaban de acuerdo con su filosofía de trabajo. Y entonces, como consuelo, se queda ahí, empieza a dibujar y empieza a pintar. Ya daba noticia de tener habilidades. Miren este cuadro, se llama Comedores de Patatas. Muestra los colores oscuros, los colores de la tierra, donde se internaban cada día los mineros para sacar los minerales, y que además representaban un riesgo de perder la vida por un derrumbe. Pero también representan los colores de la tierra, de donde sacaban las papas que comían por la condición tan miserable en la que vivían. Quiere decir que Vincent, además de mostrar sus dotes artísticas, mostró esta gran identificación con los oprimidos, ¿sí? Y idealizaba el sufrimiento. Regresó después a su casa porque no lo permitieron seguir más tiempo ahí. Se enamora de su prima Ki, y Ki tampoco le correspondió. Entonces se tiene que ir porque se arma otra vez un escándalo en la familia. Entonces, bueno, en 1882 se encuentra con una prostituta. La lleva a vivir a su casa, causando un escándalo entre quienes lo apoyaban. Imagínense, una prostituta con un hijo en camino y un hijito. Y entonces es un intento de Vincent como de salvarla, como de sostenerla, pero ella no quería ni ser salvada ni ser redimida, y pronto lo dejó. Pero fíjense cómo nuevamente estamos ante un Vincent que se acerca a mujeres no responsivas, como si recreara las condiciones emocionales de esta relación temprana con su mamá deprimida y derrumbada. Miren este cuadro, ¿no parece de una mujer derrumbada?
siguiendo, no coloquialmente como lo entendemos, en el concepto psicoanalítico de Winnicott, derrumbada por el dolor, que no tiene ese sostén. Entonces, bueno, restablece la relación con sus padres, pero él no sigue las convenciones y entonces empiezan las fricciones y tiene que irse. Se siente tratado como perro arisco. Y otra vez se enamoró de una solterona, pero la solterona en los conflictos de la relación intenta suicidarse. Entonces, bueno, fíjense cómo ella también era una derrumbada, entonces tiene que volver a ir. Se va después a Arles, se reúne con Theo y con los artistas en París y ahí se ilumina su paleta, como si negara esta oscuridad interior que traía, no la negara y luego la transformara, hiciera una formación reactiva y su paleta se aclara, se llena de amarillo, se llena de naranja, se llena de luz. Al poco tiempo le recomiendan que vaya a Arles, que haya mucha luz, los impresionistas le sugieren eso y entonces dice, sí, voy a hacer una casa amarilla como la luz del sol, en donde yo pueda reunir a todos los artistas a trabajar en una comunidad armónica. Y su primer invitado fue Paul Gauguin. Paul Gauguin aceptó porque andaba en muchos problemas económicos y Theo le dijo, yo te ayudo económicamente, vete a vivir con mi hermano. Pero fue una combinación explosiva, empezaron a pelear mucho. El sostén artístico que él estaba buscando de este colega pintor que era Gauguin no lo encontró. Al contrario, fíjense cómo él hizo estas dos sillas, esta era para Gauguin y esta era la suya, esperando cuando llegaran a vivir juntos. Y Gauguin a cambio le hizo este retrato y dijo Vincent cuando lo vio, sí soy yo, pero soy yo loco. O sea, para que vean cómo lo veía Gauguin. Entonces, muy pronto pasó el incidente que llevó a que se cortara la oreja, por lo cual se conoce Van Gogh. Tuvieron una discusión, a Van Gogh lo hizo estallar también la ira de Gauguin y fue siguiéndolo con una navaja. Cuando volteó Gauguin a ver lo que estaba haciendo, Vincent se dio cuenta, se regresó a su casa y se cortó la oreja. Y a partir de eso lo tuvieron que internar en un hospital mental y fue salir y entrar del hospital mental ya con alucinaciones. Decían que la comunidad lo quería envenenar y entonces la comunidad pues ya no lo quería. Decían, ese loco rojo no lo queremos aquí. Y finalmente él dijo, yo no estoy para vivir en hospitales mentales, aunque me dejen pintar. Y al poco tiempo fue que se reunió con Theo, se fue a otro hospital mental donde lo iba a atender el doctor Gachet. Pero finalmente se dio un tiro en el abdomen en medio de un trigal. Este es el último cuadro que hizo y bueno, dijo, quisiera morirme ahora. Murió a los 2 o 3 días ya en compañía de su hermano Theo. Ahora, en cuanto a su psicopatología, se han dicho toda clase de cosas, que era, Jamieson dice, una estudiosa de los artistas maníaco-depresivos, que tuvo epilepsia, esquizofrenia, envenenamiento por ajenjo, vértigo de Menier. Hay muchos datos que sostienen la enfermedad maníaco-depresiva, hiperreligiosidad, irritabilidad, violencia, agitación, abuso de alcohol. Empezó a presentar estos síntomas después de los 20 años. Ya dijimos que Theo también tenía un trastorno afectivo y ahí es donde no se sabe. Pareciera a lo manifiesto que Theo sostenía a Van Gogh, pero también es cierto que cuando murió Vincent, al poco tiempo el propio Theo se psicotizó, empezó a tener alucinaciones y delirios y murió exactamente un año después. Entonces se daban un sostén mutuo para no derrumbarse. Y ya les hablé de la enfermedad mental. Entonces quiero llegar a esto. ¿Por qué se suicidó Van Gogh? Es una decisión que no tiene una respuesta simple, es la suma de todos estos factores. Vamos a verlos brevemente. Él dependía de Theo, como ya dijimos. Theo le mandaba un suministro económico a cambio de que él siguiera pintando, pero Theo no podía vender su obra, no se vendía. Se vendió muy poco tiempo antes de que él se suicidara. Pero además, Theo se acababa de casar y tenía un bebito. Entonces Vincent empieza con la idea de, tú ya no mueves un dedo por mí, ¿verdad? Yo ya no puedo contar contigo. O sea, voy a perder esa dependencia que tengo de ti y me voy a derrumbar. Segundo, no vendía sus cuadros. Imagínense para un hombre que quería que dijeran, quiero que digan de mí que soy un hombre que siento profundamente. Ya no pude ser predicador, me volveré un misionero y un predicador a través del arte, para que otros se sientan acompañados en su dolor cuando vean mi obra. Y nadie le compre su obra. No hay interlocutor que escuche lo que él quiere decir más que su hermano, que es bueno pero no es suficiente. Y luego, sabemos que era irritable, iracundo, explosivo. ¿Será que por eso
no se vende mi obra? ¿Será que me lo merezco y es un castigo? ¿Sí me explico? Y luego no vendo mis cuadros y de por sí él tenía un problema de regulación de autoestima. Entonces eso baja aún más su autoestima. Y luego el tercer elemento, el derrumbe. Fracasó su proyecto de la Casa Amarilla con Gauguin. Gauguin, que iba a ser el interlocutor, que lo iba a sostener como artista, se desilusionó de él. Ahora, también es cierto, desilusioné a mi hermano Teo porque no funcionó la relación con Gauguin. Tanto apoyo económico que nos dio y no funcionó. Pero no solo eso, también desilusioné. Teo no vende mis cuadros, yo me siento desilusionado por Teo. Y luego desilusioné a mi padre. No pude ser un buen pastor como él, ¿sí? Y su padre murió y a él le dejó un gran dolor. Entonces yo desilusioné a mi padre y habré desilusionado también a mi madre. No tenía pareja, eso era otra desilusión. En cada intento de tener pareja se sentía vacío, fantasmatizado, no concretaba ninguna relación. Y aquí esto es lo que lo rescataba, la posibilidad de pintar sus paisajes. Yo les decía que íbamos a hablar de que era un gran observador de la naturaleza. Bueno, pues en sus paisajes, fíjense, eran el símbolo de la presencia materna que le servía como un espejo de sus propios estados emocionales a través de todo el colorido, ¿no? O sea, se vuelve un reflejo simbólico de lo que pasaba dentro de él. Entonces se expresa, fíjense, el arte se le volvió ese espacio donde podía sentirse sostenido por la madre, simbólicamente hablando, por momentos. Era lo que lo salvaba, era ese lugar en donde no se sentía derrumbado, lo sostenía su propia creatividad y reparaba a su madre a través de sus paisajes. Su creatividad le daba vida y salud mental. Ahora, por último, el miedo al éxito. O sea, ya lo iban a reivindicar. Dicen que murió cuando ya estaba a punto de vender sus cuadros. ¿Qué pasó? ¿Y qué? ¿Hubiera podido con el éxito? ¿Hubiera podido tener